su tradicional gastronomía, sus fiestas de moros y cristianos y sus magníficas instalaciones deportivas. Benejúzar tiene muchas cosas que ofrecerte. El Abierto, en Radio Orihuela, Cadena SER. If you love somebody enough, you'll follow wherever they go. That's how I got to Memphis. Me tengo que replantear las sintonías del Abierto, Jesús. Porque estamos a punto de echarnos a bailar aquí. Bueno, es mucho más interesante, ¿eh? Lo he pedido a Sofía, a Carol, como está otro asiento más allá, me he guardado, pero... Os tengo que avisar que se graba, que se graba por webcam la... Sí, perfecto, somos conscientes, está en azul además. Acércate un poquito, Jesús, que del micrófono. Está en azul, decía, está en azul, está en el exactamente. puntito de... No, pero vamos, que se os ve muy guapos, se os ve muy bien a los cuatro. Sí, bueno, esta primera parte de tertulia ha sido, pues eso, para hablar de un poquito los primeros 100 días, y ahora yo sí que quería hablar de las asignaturas pendientes, como os he puesto. Antes, preparando la tertulia, yo en la reunión con mis compañeros les decía un símil, ¿no? Les ponía un ejemplo. Yo digo, es que el problema de esta ciudad creo que es como ese alumno que está en la universidad 4, 5, 6 años y todavía tiene asignaturas pendientes de primero. Porque si llevas 5 años y tienes asignaturas de cuarto, pues no pasa nada, oye, ya las aprobarás al año siguiente. Pero cuando se tienen arrastrando de primero, ese estudiante tiene un problema serio y se tiene que replantear muchas cosas. Dentro de ese listado de asignaturas pendientes encontramos muchas, yo creo que por alusiones, y es que el portavoz hoy ha estado protagonizado por un vecino que se quejaba del transporte urbano. Yo creo que por alusiones Sofía a lo mejor tiene algo que decirle a este oyente. Bueno, pues en primer lugar, pues tengo que decirle al oyente que tiene razón. Tenemos un sistema de transporte urbano deficitario, heredado, y bueno, quizá no sean los culpables, porque esa asignatura pendiente viene desde hace tiempo. Indudablemente nadie ha diseñado esas líneas de autobús para perjudicar al municipio de Orihuela, pero la realidad es que es deficitario. Entonces, decirle al oyente que, entendiendo su malestar cuando intentó coger el autobús para Molins, y entendiendo que no hubiera parada cuando intentó ir a los andenes, primero, el autobús de Molins no es un urbano de conexión entre esa pedanía y el casco, sino el autobús que da servicio al mercado de los martes. Esa es la razón por la que el tiempo de ir y venir es corto y solamente hay 6 salidas en el tiempo de la mañana. No hemos cambiado nada. Esta corporación, desde que yo he llegado a la Concejalía de Transporte, no lo he tocado. Y respecto a ir al Reguero, pues el mismo problema. No tenemos esa red que necesita Orihuela de transporte municipal. Sí puedo decir y adelantar que se está haciendo un proyecto que creo y espero que salga adelante y funcione. Si se consigue, no tardaremos mucho en dar un poco de información e ir explicándole a nuestros ciudadanos, a nuestros residentes, en qué consiste, pero creo que estamos llegando a un punto de equilibrio donde podamos tener un transporte urbano como lo merecemos y conexionarnos con la costa, que tanta falta hace para poder traer gente a Orihuela que conozcan el casco de forma regular y diaria. En breve daremos un poquito más de información. Me imagino que tiene que ser algo muy complejo, ¿no? Y lo digo para las personas que ya han gobernado, el tema del transporte urbano entre casco, pedanías, la zona de la costa, creo que tiene que ser de las cuestiones más complejas, ¿no?, a las que se enfrenta un gobernante municipal. Monserrate, por ejemplo. Sí, es una cuestión, decía Sofía, heredada, claro, todos hemos heredado esto y me temo que los siguientes seguirán heredándolo, porque es muy difícil, realmente difícil, un municipio con estas, con esa dispersión tan enorme, el poder hablar de transporte urbano, porque transporte urbano, ¿dónde? En el casco urbano de Orihuela solo no existe. Entre la costa y Orihuela, para que los habitantes de la costa vengan a Orihuela al comercio, eso no es un transporte urbano. Es interurbano. ¿Y las pedanías qué hacemos con ellas? Porque hay algunas que no tienen ni urbano, ni interurbano, ni nada. Es decir, es una inversión importantísima la que habría que hacer para adecuar el tema del transporte. Hay que empezar por algo, evidentemente. Sí. Siempre hay que empezar por algo. Pero lo que hay, por lo menos mejorarlo en algo, yo creo que eso es factible. La cuestión es tener un poco de inversión,
que nosotros habríamos podido hacer si la hubiéramos tenido. Pero vosotros la vais a tener y estoy seguro que lo vais a hacer, con lo cual lo que sí que es verdad que será siempre transporte deficitario en todos los sentidos, en todos, será siempre a cargo del ayuntamiento y luego ahora mismo es deficitario porque no existe, pero es que no existe. Claro, por eso, pero bueno, sí es cierto que se está haciendo un proyecto que creo que puede funcionar indudablemente. No vamos a descubrir ahora la pólvora, ni hacer cosas, ni prometer, por supuesto, cosas que no se puedan cumplir para no vender humo. Pero sí es cierto que se está haciendo un proyecto que los pasos van bien y la inversión se quedaría en un segundo plano porque estamos trabajando, intentando unir con lo que hay y dar más servicio. Lo anunciaremos en breve, pero creo que va a funcionar y creo que nos va a gustar a todos. Otra asignatura pendiente, Plaza de Toros. Durante los últimos 4 años la plaza no cambió, sigue estando en ruinas. ¿Qué pasó? Carolina, por ejemplo. Bueno, pues el tema de la Plaza de Toros yo creo que es mucha la gente, ¿no? Que cuando siempre pasaba por la misma Plaza de Toros se pregunta que qué hace ahí en ese estado y demás. Por lo tanto había que empezar por el principio, había que empezar por desbloquear todas las cuestiones de permisos y de trámites de la propia plaza y todo por la antigüedad y demás, y luego pues lo que se tenía previsto, y eso sí se hizo, fue, como digo, empezar por el principio, que es derribando lo que hay, porque es verdad que todos los estudios apuntaban a que no valía la pena mantener nada de la estructura que ahora se conoce como esa Plaza de Toros. Estaba terminado ese proyecto de derribo para empezar por lo menos con ese derribo que evitaría, que espero que se haga pronto y que nunca se tenga que vivir, pues que se caiga cualquier parte de esa plaza y le pase algo a cualquier persona. Tuvimos el problema famoso, ¿no?, de nuestra legislatura. Yo creo que bueno, pues teníamos ese dinero destinado a inversiones que finalmente pues el gobierno impuso el tener que destinarlo al pago de deuda en vez de poder hacerlas, y ahí se quedó. Pero es algo que está hecho. Quiero recordar, y Jesús, que tiene buena memoria, también se acordará, cuando Antonia Moreno también llegó a anunciar un proyecto para esa Plaza de Toros de unos inversores privados. Eso también quedó en el tintero, ¿no? Sí, bueno, quedó como está. Sí, Al final, lamentablemente, en este pueblo parece que las cosas se empiezan a hacer cuando la piedra le caiga en la cabeza a alguien, ¿no? Era un proyecto interesante, pero un proyecto sin financiación. Y lo que pretendía es como el de Mónica, que presentó una maqueta. Mónica Lorente presentó una maqueta preciosa, por cierto. Un ayuntamiento que estaba en planes de ajuste, que no podía gastar absolutamente nada, no podía hacer esto. Es decir, un empresario viene aquí y te dice, esto lo puedo hacer de esta manera. Y es verdad, y que es una preciosidad, y queda maravilloso. Y sí, nos gusta a todos. Ya, pero ¿y el dinero para...? No, eso lo pone el ayuntamiento, pues no puede ser de ninguna manera. Que ese empresario no venía con el dinero. No, tenía que salir de la financiación propia del ayuntamiento y entonces, pues como te digo, lo que se hizo fue, pues vaya un empresario, por lo menos, también soy yo, como iniciativa estaba muy bien, pero también es cierto que es lo que digo, al final cuando ves la realidad dices, bueno, si esto no sale porque no hay financiación para poder hacer este proyecto, que es verdad que tiene razón, que estaba bien, pues oye, habrá que empezar por lo básico, que es por lo menos eliminar el peligro que supone que la plaza siga. Pero es que eso no es un empresario, eso es otra cosa. Claro, ni un inversor. Sofía, eso es otra cosa. Un empresario que va con un proyecto pero no aporta nada. Pues eso es lo que hemos tenido aquí durante mucho tiempo. Te regalo el proyecto y tú me lo haces y yo lo exploto. Claro. Claro, joder, macho. Sofía. Yo desde turismo, no puedo permitir y es intolerante que tengamos esa Plaza de Toros en esas condiciones en una de las entradas a Orihuela. Entonces sí es cierto que en la mesa de trabajo de nuestra corporación se ha puesto como uno de los puntos a trabajar. Como bien decían los compañeros, hace falta presupuesto, estamos trabajando, como sabemos ya, en el presupuesto, y hasta que no tengamos esa partida presupuestaria concreta para desarrollar el proyecto no sabremos hasta dónde o cuándo podremos hacerlo. Lo que sí puedo comprometerme es que esta corporación no se irá dejando la Plaza de Toros como está en este momento. Tomamos nota de esa promesa. Justo en la primera parte de la tertulia a Monserrate lo había cortado cuando iba a hablar de la CV95, cuando estabas haciendo de ese balance de las cosas pendientes. ¿Qué ibas a aportar sobre este tema? Bueno, es que escuché ayer a Juan Ignacio López Vaz cuando presentó la moción que se va a debatir esta tarde. Pues es lo que entonces no se aceptó en su día y que habían propuesto los verdes.
lo que habíamos propuesto era precisamente el que discurriera en la salida de Orihuela por la carretera que todos conocemos, por la comarcal que conocemos, y que a la altura de Montesinos, del cruce de Montesinos, entrara para unirse a la AP7, que ésta distribuía ya en Orihuela, y no como se pretendía con el proyecto que había en Torrevieja, y que ésta fuera libre. Es decir, sí, es un proyecto que yo creo que todos, yo no sé si fuimos nosotros, porque recuerdo que presentamos aquella moción en su día, hace muchísimos años de esto, pero yo me imagino que todos pensamos en lo mismo cuando se nos dijo que no había dinero para la financiación, que además era una barbaridad. Era una barbaridad porque además lo que hacía era romper de nuevo el territorio. Era casi 95 millones de euros. Era una... Bueno... Pues eso sí que era una obra faraónica absurda totalmente. Es muy necesaria la CV95, como es muy necesaria, decía Jesús, la CV91, porque vertebran el territorio y son muy necesarios. Ahora, ¿por qué hay que hacer ese tipo de obras cuando se pueden adaptar a lo que tenemos? Pues eso es lo que realmente entonces se pensó y no llegó a buen término. Pero que es fundamental, claro, y ahora que puede darse el momento de cierta recuperación, pues yo creo que es hora de cogerlo. No sé si el gobierno... no es una cuestión del gobierno valenciano exclusivamente, esto es una cuestión de lo que es. Y a la vista de lo que está pasando con las autopistas y con las cesiones, no creo que llegue a muy buen término, porque claro, lo que no puede ser es... esos también son muy buenos empresarios, Jesús. Es decir, hacemos la autopista y luego cuando veo que es deficitaria te la doy gobierno y me la pagas. Son muy listos todos. No, yo no lo veo mal, pero me tienes que devolver las perras. No, pero no lo hacen. No, bueno, pues entonces la siguen manteniendo. Pero verás, si me devuelven la autopista, me devuelven los dineros. Verás cómo va a ser así. Y ese tipo de empresarios es el que hemos tenido que sufrir en estos años de crisis nosotros, y que, bueno, alguno hay, habrá habido, evidentemente, pero que hemos sufrido de estos, y la verdad es que con la CV95 yo lamentaría mucho que ocurriera lo mismo, porque necesaria, desde luego, no lo digo yo. Las concesiones administrativas se rigen por un principio que es: a usted se le deja explotar una instalación, sea cual sea, por un periodo X, y por esa explotación es usted quien acomete la construcción de dicha infraestructura. Y esto vale para una autopista, puede valer para un aeropuerto, aunque hay 50 y tantos. Bueno, pues ese es el principio fundamental, claro, luego hay muchos matices, pero el principio fundamental es ese. Es decir, si tú vas a explotar algo comercialmente, tendrás que aportar algo para esa explotación. Lo que no puede ser es que diga, no, me la construyes, yo llego al ayuntamiento mañana y le digo, no, mira, tú en mi empresa, en la mía, me ponéis los ordenadores, me compréis los monitores grandes, me pagáis la luz, el agua y los teléfonos móviles. Mira, ¿me estás recordando a lo del centro deportivo de Orihuela Costa? Bueno, bien, pues entonces Ahora lo estás diciendo, me está viniendo el ejemplo, fíjate. Bueno, pues qué cosa tan curiosa. Bueno, pues si te estoy recordando eso, me alegro, porque es exactamente a lo que te estoy recordando. Pues sí. Claro, bueno, es que yo te lo digo porque yo, como mis ordenadores los pago yo, mis teléfonos los pago yo, mis desplazamientos y comidas e invitaciones los pago yo, y mi gasolina la pago yo, y todo lo demás que eso conlleva lo pago yo, y los que trabajan conmigo les pago yo. Claro. Bueno, pero al menos el dicho eso, cualquier otra cosa que consigo a partir de ahí, intento cobrarla. Oye, tengo mis dificultades, que después de trabajar no tienes que cobrar tan fácil. No. Volviendo al tema, es decir, no puede ser, oiga, es decir, si hay la mitad de las infraestructuras, habrá que encontrar el modo de explotarle y que sean rentables. ¿Cómo es rentable una carretera? Mire, pues fundamentalmente cuando se pasa por ella, porque si no has construido una instalación inútil que nadie utiliza y que no sirve para nada, por lo tanto el repalón es doble, el patinazo es doble. De estos patinazos ayer hablé ya de unos cuantos que se han dado, no solo en Orihuela, digo en la comarca, con nuevo gobierno, la inexperiencia, en fin, esas cosas están pasando. Volviendo un poco al tema que nos ocupa. Sí, ya para concluir, que nos quedan 2 minutos. Sí, bueno, Sofía. Simplemente en referencia a la CV95, no podemos entrar a debatir si es la comunidad autónoma o el gobierno nacional. Lo que sí estamos haciendo es, igual que se ha transmitido en el tema del AVE, trabajar intensamente, dirigirnos a los organismos competentes para exigirles que ese proyecto se lleve a cabo, porque indudablemente es necesario para Orihuela, y en esa línea es la que estamos trabajando. Pero, Sofía, en las debidas condiciones. Correcto. Que no puede ser es que... Por ejemplo, se puede establecer imaginaros esto, una tarjeta de paso, por ejemplo, por la autopista, que es de pago, pero una autopista de paso para aquellas personas que acrediten que viven en un pueblo de los 27 municipios de la Vega Baja, por lo tanto son residentes y pagan sus impuestos en la comarca,
Jesús, ¿pasarían gratis? Jesús, eso se ha propuesto y Bueno, se ha ya, hecho pero, y no se ha aceptado. Bueno, pero pregunto, habrá que te buscar pregunto, el ¿por punto. qué no se acepta? ¿Con qué razones Pero no se bueno, el acepta? Consell ya ha dicho que no va A rescatar. ese servicio, que no va a renovar ese contrato y que por lo tanto en 2019 pasará a ser autovía. O sea, Claro. que es así. Al final Se liberarán toca los tomar peajes. decisiones y hay que empezar así. Hay que El hacer. Consell ya lo ha hecho, ya lo ha dejado claro, que nos gustaría que fuese en 2017, perfecto. Será en 2019, pero por lo menos se conseguirá que se conecte, no se conecte lo que tenga que suceder con esta infraestructura, que lógicamente desde el Partido Socialista, esto me pasa un poco como decía Rate, estoy segura que si tiene que salir una inversión o alguien se compromete, y en eso sí que tengo la seguridad de que este presidente de la Generalitat lo hará. Chimo, vamos a ver. Ya veremos, Claro. ya veremos. Me refiero Es que al Carolina, vender no, humo. es que Carolina. Chimo Puig ¿En serio? es la No misma se minoría comprometió. que tiene aquí el PP en Orihuela, ¿eh? No, No, y si me me apuntáis refiero- una cosa, Chimo Puig, donde tú estabas sentada, entrevistado por mí, le pregunté y no se comprometió. Claro que no, porque lo tiene que hacer así. Yo creo que Nosotros tenía que ser intentaremos. serio, saber lo que se iba a encontrar, que además es muchísimo, y no comprometerse a vender humo. Eso nunca. Sí. Pero Nosotros- si tiene que ser honesto, reconocerlo y por lo menos dejar las cosas claras, yo estoy segura que Chimo Puig mentir, como han mentido otros. Yo estoy seguro que Chimo Puig está más dispuesto a apoyar al Ayuntamiento de Alicante que al de Orihuela. Yo también. Permíteme que tenga yo esa creencia. Igual que creo también que no. creo que va a apoyar más al de Torrevieja que al de Orihuela. Ya te digo que nos no. vamos. Lo siento, pero lo Jesús pienso. Fernández, Sofía Álvarez, Carolina Gracia, Monserrate Guillén, muchísimas Muchas gracias. A todos. vosotros. Forgive me if I start to cry. That's how I got to Memphis. That's how I got to Memphis. Hoy jueves, hasta aquí, El Abierto, un espacio para la tertulia política patrocinado por Óptica Óptima. Nueva apertura Óptica Óptima, viernes 2 de octubre. Nuestra óptica es pionera en salud visual de nuestros pacientes y utiliza